Bien, a ver, jóvenes, buenos días. Hemos tenido problemas acá de conexión. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Quiero saber si se me está escuchando bien porque mi internet no estaba funcionando muy Sí, bien. profe. ¿Está llegando bien mi voz? Bien. Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra sesión. Esta es la última sesión de lenguaje y nos corresponde trabajar una práctica de oración simple y oración compuesta. ¿Ya? Entonces, la clase pasada nosotros hemos recordado la teoría ya de la oración simple porque la práctica traía información acerca de la oración simple. El día de hoy vamos a hacer un repaso general de la oración simple, rapidísimo, que ya lo hicimos, repito, la semana pasada, y nos vamos a detener un poco en la oración compuesta, ¿ya? Que es el tema nuevo. En este momento, entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes para la explicación respectiva. Ya saben también que si tuvieran alguna duda pueden interrumpirme en cualquier momento. En este momento deben estar ustedes observando la primera diapositiva. A ver, a ver, a ver. Ya está. No sé qué pasaba por acá. Bien, deben estar observando la primera diapositiva. Si no es así, me avisan, por favor. ¿Qué repasaremos hoy? Estructura de la oración bimembre, el sujeto y el predicado. Parece que la pantalla acá está con problemas. A ver, a ver, a ver. Creo que lo voy a volver a cerrar y lo voy a volver a abrir, a ver qué pasa. Qué lástima, estamos acá con problemas. Ya. Bien, parece que ya se solucionó. A ver, a ver. Estructura de la oración bimembre. Nosotros sabemos que la estructura de la oración bimembre es el sujeto y el predicado, ¿ya? El sujeto y el predicado. Entonces, toda oración bimembre tiene sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, se le reconoce preguntándole al verbo quién o qué. Tenemos la siguiente oración. La venerable anciana trabajó todo el año. Para reconocer el sujeto, al verbo le pregunto quién. ¿Quién o qué? En este caso estoy hablando de una persona, por eso al verbo le pregunto quién. ¿Quién trabajó todo el año? La venerable anciana. Ah, la venerable anciana es el sujeto. La oración. La casa de María es hermosa. En este caso mi oración trata de una cosa, de una casa, un objeto. Entonces, la pregunta correcta que le debo hacer al verbo es ¿qué? Cuando estoy hablando de una cosa, de algo sin vida. ¿Qué es hermosa? La casa de María. La casa de María es el sujeto. Nos damos cuenta que el sujeto tiene su estructura, tiene sus partes. Entonces, aquí vemos, estructura del sujeto. El sujeto presenta núcleo y modificadores. Sus modificadores pueden ser modificador directo, modificador indirecto, aposición. Vamos a empezar con el núcleo del sujeto. Es la parte más importante del sujeto y siempre es un sustantivo. Ejemplo, la misma oración. Las maestras amables compraron regalos. ¿Quiénes compraron regalos? Las maestras amables. Las maestras amables es el sujeto. Y la palabra más importante entre las maestras y amables, obviamente es la palabra maestras. Maestras es el núcleo del sujeto y es un sustantivo.
el núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Es el nombre que le damos a una determinada profesión, en este caso que es maestras. La parte básica de un sujeto es su núcleo, es la parte más importante, pero ese núcleo puede tener modificadores como no puede tenerlos. Si tiene modificadores, ese modificador puede ser modificador directo. Es el modificador que se haya unido directamente al núcleo del sujeto, sin ayuda de palabra enlace. Tú sabes que los modificadores directos del núcleo del sujeto siempre van a ser o bien los artículos o bien los adjetivos, o ambos. Tenemos el siguiente ejemplo. Las maestras amables compraron regalos. Ya he identificado que las maestras amables es el sujeto. El núcleo de ese sujeto es maestras. Las, modificador directo, amables, modificador directo. ¿Por qué? Porque se unen directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace. Además, la palabra enlace es un artículo. La palabra amables es un adjetivo. Los artículos y los adjetivos son modificadores directos del núcleo del sujeto. Tengo la siguiente oración. Aquella perrita cariñosa me mordió. ¿Quién me mordió? Aquella perrita cariñosa. Esto es el sujeto. Núcleo del sujeto, la palabra más importante es perrita. La palabra aquella y la palabra cariñosa se unen directamente al núcleo sin la ayuda de ninguna palabra enlace, sino directamente. Por lo tanto, se transforman en modificadores directos. Además, yo sé que la palabra aquella es un adjetivo demostrativo y la palabra cariñosa es un adjetivo calificativo. Los adjetivos son modificadores directos del sustantivo, del núcleo del sujeto. El gato más bello ganó el concurso. ¿Quién ganó el concurso? El gato más bello. El gato más bello es el sujeto. Núcleo del sujeto, la palabra más importante es gato. Él se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace, es un modificador directo. La expresión más bello es un sintagma adjetival. ¿Por qué? Hay dos palabras, pero la palabra más importante entre las dos es la palabra bello, bello, por lo tanto es un sintagma adjetival. Los sintagmas adjetivales funcionan como adjetivos, o sea, como modificadores directos también. El gato más bello es considerado un modificador directo. ¿Qué tipo de modificador directo? El llamado sea. Sea significa construcción endocéntrica adjetiva. Ah, ya, ya. ¿Por qué? Porque es un sintagma adjetival. Los sintagmas adjetivales, repito, pueden ser también modificadores directos del núcleo del sujeto. El modificador indirecto es el modificador que se haya unido indirectamente al núcleo del sujeto con la ayuda de una palabra enlace. Esa palabra enlace normalmente es una preposición. Ejemplo, el hermano de Miguel falleció. ¿Quién falleció? El hermano de Miguel. Yo sé que el hermano de Miguel es mi sujeto y el núcleo del sujeto, la persona que falleció es el hermano. Hermano es el núcleo del sujeto. La palabra él se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. La palabra Miguel se une al núcleo con la ayuda de un enlace. Las preposiciones son enlaces por excelencia. La palabra de es una preposición. Miguel se une al núcleo con la ayuda de la palabra enlace de. Por lo tanto, esto es un modificador indirecto. Para que sea modificador indirecto, el enlace debe ser una preposición. A veces un elemento comparativo, pero normalmente una preposición. Tengo otro ejemplo. Aquel toro sin cuernos mugió. ¿Quién mugió? Aquel toro sin cuernos. Todo esto es mi sujeto. Núcleo del sujeto, el toro, núcleo, la palabra más importante. Aquel se une directamente al núcleo, modificador directo. La palabra cuernos se une al núcleo con la ayuda del enlace sin. Sin es una preposición. Toda preposición es un enlace. Entonces esto es un modificador indirecto, porque modifica el núcleo, sí, pero con la ayuda de una palabra enlace. Otro ejemplo, el paseo en bote fue divertido. ¿Qué fue divertido? El paseo en bote. El paseo en bote es mi sujeto. Núcleo del sujeto, paseo. Él se une directamente al núcleo, modificador directo, además que él es un artículo. La palabra bote se une al núcleo con la ayuda de una palabra enlace, que es la palabra en. Es una preposición. Las preposiciones son palabras enlace. Así que esto es un modificador indirecto porque se une al núcleo con la ayuda de una palabra enlace. Otro modificador del núcleo del sujeto es la aposición. Es el elemento que designa con otras palabras al núcleo del sujeto. Ejemplo, Melgar, el poeta de los Yarabíes, amó a Silvia. ¿Quién amó a Silvia? Melgar, el poeta de los Yarabíes. Melgar, el poeta de los Yarabíes, es el sujeto. Melgar es el núcleo del sujeto y decir el poeta de los Yarabíes o decir Melgar es lo mismo. Por lo tanto, esto es una aposición. Aposición. Este elemento se le llama aposición.
va entre comas. Tengo otro ejemplo. París, la ciudad luz, es moderna. ¿Qué es moderna? París, la ciudad luz. Todo esto es mi sujeto. París es el núcleo del sujeto. Y decir la ciudad luz es lo mismo que decir París. Esto se llama aposición. La aposición también es un modificador del núcleo del sujeto. Tengo la otra oración. Juanita, tu amiga gordita, lloró. ¿Quién lloró? Juanita, tu amiga gordita. Ah, Juanita, tu amiga gordita es el sujeto. Núcleo del sujeto. Juana es la palabra más importante. Para mí, decir tu amiga gordita o decir Juana es lo mismo. Por lo tanto, tu amiga gordita es una aposición. Con otras palabras, repite el significado del sustantivo que tiene al lado. La aposición también es un modificador del núcleo del sujeto. Bien, también hemos repasado la clase pasada, clases de sujeto. Ah, los sujetos pueden clasificarse por su presencia. Sujeto expreso cuando está presente. Miguel caminó lento. ¿Quién caminó lento? Miguel. Ah, sujeto expreso, está presente. O sujeto tácito, cuando no está presente, pero se puede sobreentender. ¿Cómo lo puedo sobreentender? Reemplazándolo por un pronombre. Caminó lento. ¿Quién caminó lento? Él. Ella caminó lento. Ah, ya, lo puedo sobreentender mediante un pronombre. Entonces es sujeto tácito. Por el número de núcleos, el sujeto puede ser simple cuando es un solo núcleo. Pedro lloró. ¿Quién lloró? Pedro. Pedro es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Y Pedro solo tiene un núcleo, por eso se llama sujeto simple. Pero si la oración fuera, Pedro y Juan lloraron. ¿Quiénes lloraron? Pedro y Juan. Pedro y Juan es el sujeto y sería un sujeto compuesto. ¿Por qué? Porque el núcleo del sujeto ya no sería solamente Pedro, sino también sería Juan. Ambos serían núcleos del sujeto. Por lo tanto, esto sería un sujeto compuesto. Y si dijera acá, Pedro, Juan y Roxana lloraron. Ah, Pedro, Juan, Roxana serían núcleos del sujeto. Sujeto compuesto, 3 núcleos tuviera. Bien. Por la presencia de los modificadores, el sujeto puede ser complejo o el sujeto puede ser incomplejo. Sujeto complejo, cuando tiene modificadores. El loro amarillo voló. ¿Quién voló? El loro amarillo. Todo esto es mi sujeto. Y es un sujeto complejo. ¿Por qué? Porque aparte de tener núcleo, tiene modificador directo él, modificador directo amarillo. Ah. En cambio, un sujeto es incomplejo cuando solo tiene núcleo y no tiene modificadores. Paul triunfó. ¿Quién triunfó? Paul. Paul es el sujeto y a la vez es el núcleo del sujeto porque es la única palabra. No tiene modificadores. Es un sujeto incomplejo. Ya está sencillo. Bien, repasamos ahora el predicado. Jóvenes, ¿por qué estamos repasando la oración simple si ya hemos repasado la clase pasada? ¿Por qué? Porque para entender la oración compuesta es fundamental que domines la oración simple, si no, no la comprendes. El predicado. Definición. Es lo que se dice del sujeto. Se le reconoce preguntándole al sujeto qué se dice de. Ejemplo. Vilma entregó documentos a su jefe. ¿Quién entregó documentos a su jefe? Vilma. Yo sé que Vilma es el sujeto. Ahora, todo lo que me queda tiene que ser el predicado. Pero si yo quiero verificar qué es el predicado, al sujeto que he encontrado le pregunto qué se dice de. ¿Qué se dice de Vilma? Que entregó documentos a su jefe. Todo esto es mi predicado. No hay duda. El predicado es lo que se dice del sujeto. Por eso la pregunta que le hago es ¿qué se dice de Vilma? Que es el sujeto. Estructura del predicado. Así como el sujeto tiene la estructura de núcleo, modificador directo, modificador indirecto, aposición, el predicado también tiene su estructura, tiene sus partes. La parte más importante es el núcleo, pero también tiene modificadores. En el predicado se les llama objeto directo, objeto indirecto, puede ser circunstancial, predicativo y puede ser agente. Cualquiera de estos, o todos a la vez. Vamos con el núcleo. Es la parte más importante del predicado y siempre es un verbo. Ejemplo, Vilma entregó documentos a su jefe. Ya sé que el predicado es entregó documentos a su jefe. ¿Cuál es la parte más importante de este predicado? Según la teoría, es el verbo. El único verbo que hay acá es el verbo entregar, la acción de entregar. Por lo tanto, se convierte en el núcleo del predicado. Si tu predicado tiene un verbo, obligatoriamente se convierte en el núcleo del predicado. Allá ya sabemos lo que es el núcleo. Ahora, un modificador del núcleo del predicado es el objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es el sintagma en el cual se cumple la acción verbal, ejecutada por el sujeto. Se le reconoce preguntándole al verbo qué o a quién. Ejemplo, Vilma entregó documentos a su jefe. Ya sé que Vilma es el sujeto. Predicado entregó documentos a su jefe. Bien fácil. La pregunta por excelencia para reconocer un objeto directo es preguntarle al verbo qué. Al verbo le pregunto qué y la respuesta tiene que estar en el predicado. ¿Qué entregó Vilma? Documentos. Ah, documentos es el objeto directo. No hay duda.
El jurado leyó a los asistentes el reglamento. Reconozco el sujeto. ¿Quién leyó a los asistentes el reglamento? El jurado. El jurado es el sujeto. Todo lo demás tiene que ser el predicado. Núcleo del predicado, el único verbo que hay, el verbo leer. Leyó, núcleo del predicado. Para ver si hay objeto directo, tengo que preguntarle al verbo qué. ¿Qué leyó el jurado? El reglamento. No hay duda, el reglamento es objeto directo. Otra oración. Juan besó a su madre. ¿Quién besó a su madre? Juan. Juan es el sujeto. Todo lo demás es el predicado. Bien. Para reconocer si hay objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué besó Juan? Juan besó su almohada. Juan besó su espejo. ¿Qué besó Juan? A su madre. A su madre es el objeto directo. No hay duda. La regla me dice que como cuando el objeto directo es un ser humano, una persona, debo cambiar la pregunta del qué por el a quién, para que haya más concordancia. ¿A quién besó Juan? A su madre, objeto directo. Pero si preguntas con qué, también entiendes. También te das cuenta que es el objeto directo. Aquí recae directamente la acción verbal. Los besos de Juan recaen en la madre. Ya, objeto directo. Objeto indirecto. Es el modificador que indica quién o quiénes se benefician o perjudican con la acción verbal. Se le reconoce preguntándole al verbo a quién o para quién. Ambas preguntas son válidas acá. Para reconocer el objeto indirecto, al verbo le preguntas a quién o para quién y la respuesta tiene que estar en el predicado. A ver, Vilma entregó documentos a su jefe. Ya sé que el predicado es entregó documentos a su jefe. Ya sé que el núcleo del predicado es el verbo entregar. Ya sé que documentos es objeto directo, porque he hecho la pregunta. Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto ¿qué? ¿Qué entregó Vilma? Documentos, ese es el objeto directo. He hallado el objeto directo y me ha sobrado información en el predicado. Vamos a ver si hay objeto indirecto. Para reconocer el objeto indirecto, al verbo le pregunto ¿a quién? ¿A quién entregó Vilma documentos? A su jefe. Ah, no hay duda, a su jefe es el objeto indirecto. Segunda oración. El jurado leyó a los asistentes el reglamento. Ya sé que el predicado es leyó a los asistentes el reglamento. El núcleo del predicado tiene que ser el verbo. El verbo es leyó. Núcleo del predicado. Objeto directo. Siempre voy en orden. Primero pregunto por el objeto directo porque si no me puedo confundir. ¿Qué leyó el jurado? Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué leyó el jurado? El reglamento, objeto directo, no hay duda. Ahora paso al objeto indirecto, en ese orden siempre. Primero el objeto directo, luego el objeto indirecto. Para reconocer el objeto indirecto, al verbo le pregunto a quién o para quién. En este caso pregunto a quién. ¿A quién leyó el jurado el reglamento? A los asistentes. Ah, a los asistentes es el objeto indirecto. No hay duda. Última oración. El cocinero preparó la comida para la tropa. El predicado es ¿qué se dice del cocinero que preparó la comida para la tropa? Todo esto es mi predicado. Núcleo del predicado, el verbo preparar. Preparar, núcleo del predicado, el único verbo que hay acá. Objeto directo. Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto, ¿qué? ¿Qué preparó el cocinero? La comida es el objeto directo. ¿Hay objeto indirecto? A ver, voy a preguntar a quién. ¿A quién preparó el cocinero la comida? Ah, mejor la pregunta es con para quién ahora. ¿Para quién preparó el cocinero la comida? Para la tropa, no hay duda. Para la tropa es el objeto indirecto. Ya sabemos reconocer objeto directo, ya sabemos reconocer objeto indirecto. Vamos con el siguiente modificador del núcleo del predicado. El circunstancial es el modificador que indica la circunstancia en la cual se desarrolla la acción verbal. Puede expresar tiempo, lugar, cantidad, modo, compañía, finalidad, afirmación, negación, duda, etcétera. Jóvenes, hay decenas y decenas de clases de circunstanciales. Vamos a ver con este ejemplo. Susan declamó un poema en la noche. ¿Quién declamó un poema en la noche? Susan es el sujeto. El predicado, todo lo demás. Declamó un poema en la noche. Núcleo del predicado. Siempre hallo primero el núcleo. El verbo. El único verbo que hay acá es declamar. Núcleo del predicado. Objeto directo. Para reconocer el objeto directo, al verbo le pregunto qué. ¿Qué declamó Susan? Un poema. No hay duda. Un poema es el objeto directo. Objeto indirecto. Para reconocer el objeto indirecto, al verbo le pregunto a quién. ¿A quién declamó Susan un poema? En la noche no es la respuesta. Entonces, si en la noche no es ni objeto directo ni objeto indirecto, obligatoriamente tiene que ser un circunstancial. Lo que tienes que establecer es qué tipo de circunstancial es. En la noche, en la noche indica tiempo. Circunstancial de tiempo. Si quieres comprobarlo, responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo Susan declamó un poema en la noche? Circunstancial de tiempo. Otro ejemplo, la niña bailará una salsa en el Coliseo. Sujeto, la niña. Predicado, bailará una salsa en el Coliseo. Núcleo del predicado, el único verbo, bailará.
¿Habrá objeto directo? Para reconocer el objeto directo, pregunto al verbo ¿qué? ¿Qué bailará la niña? Una salsa. Una salsa es el objeto directo, no hay duda. Objeto indirecto. ¿Para quién bailará la niña una salsa? En el Coliseo no es la respuesta. Así que en el Coliseo no es objeto directo, no es objeto indirecto, obligatoriamente tiene que ser circunstancial. Solo tengo que establecer qué tipo de circunstancial es. Coliseo es un lugar, profesor, entonces esto es un circunstancial de lugar. Responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde bailará la niña una salsa? En el Coliseo, circunstancial de lugar. Comprobado. Una última oración. Luz no viajará con su mamá mañana. ¿Quién no viajará con su mamá mañana? Luz. Luz es el sujeto. Todo lo demás es el predicado. Núcleo del predicado. El verbo. El único verbo que hay acá es viajará. Núcleo del predicado. ¿Habrá objeto directo? Para reconocer el objeto directo, pregunto al verbo ¿qué? ¿Qué viajará Luz? Suena raro, ¿no? No hay respuesta. No hay objeto directo. ¿Habrá objeto indirecto? Para reconocer el objeto indirecto, pregunto al verbo ¿a quién? O ¿para quién? ¿A quién viajará Luz? ¿Para quién viajará Luz? Ninguna de estas palabras que sobre su respuesta. Por lo tanto, comprobado, no hay ni objeto directo, no hay objeto indirecto. Todo lo que me queda tiene que ser circunstancial. La palabra no es un adverbio de negación. Los adverbios son circunstanciales. Esto es un circunstancial de negación. Con su mamá indica compañía. Esto es un circunstancial de compañía. Responde a la pregunta ¿con quién? ¿Con quién no viajará Luz? Con su mamá. Ah, ya, ya. Mañana indica tiempo. Esto es un circunstancial de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Al verbo le pregunto, ¿cuándo no viajará Luz? Mañana. Ah, ya, listo. Circunstancial. El predicativo, otro modificador del núcleo del predicado, es el predicativo. ¿Qué es el predicativo? Es un modificador bivalente porque modifica generalmente a dos núcleos, al núcleo del predicado y al núcleo del sujeto. Aparece cuando en la oración hay un verbo copulativo. Ejemplo, Camila es muy hermosa. Ah, analizamos la oración. Sujeto, Camila. Predicado, es muy hermosa. Tú cuando analizas el predicado tienes que darte cuenta que el núcleo del predicado es el verbo y el verbo, acá el único verbo que hay es el verbo es, del verbo ser. El verbo es, núcleo del predicado. Aquí, cuando analizas el núcleo del predicado, tienes que darte cuenta que el verbo es no es como todos los verbos que hemos analizado. No es como el verbo correr, como el verbo llorar. No, no, no. El verbo correr, llorar, barrer, tienen un significado importante. Por sí solos pueden formar predicado. En cambio, el verbo es un verbo copulativo. ¿Qué quiere decir? Que solamente sirve de enlace entre el sujeto y el predicado. Verbo copulativo. Su significado no es tan importante. No puedo colocar punto acá porque la oración estaría incompleta. Necesito agregarle un elemento adicional que le ayude a formar predicado. Ese elemento adicional se llama predicativo. Y digo, Camila es muy hermosa. Ah, profesor, ¿no será objeto directo? Porque responde la pregunta ¿qué? ¿Qué es Camila? Muy hermosa. No, no es objeto directo. ¿Por qué? Porque este es un verbo copulativo. Cuando tú reconoces objetos directos, tiene que ser los verbos no copulativos, los otros verbos que ya hemos estudiado. El verbo correr, el verbo barrer, el verbo limpiar, el verbo llorar. En fin, la mayoría de verbos son verbos no copulativos. Cuando analizas tu oración, tienes que darte cuenta que este verbo es copulativo, o sea, no tiene un significado importante. Los verbos copulativos no tienen objeto directo. Lo que tienen es, normalmente, un predicativo. Otro ejemplo, Pedro será abogado. ¿Quién será abogado? Pedro. Predicado será abogado. Núcleo de predicado, el único verbo será. Será viene del verbo ser, al igual que es. Tienes que darte cuenta que será es un verbo copulativo. Es un verbo que su significado es muy importante. Los verbos copulativos por excelencia son el verbo ser y el verbo estar. Y será viene del verbo ser. Entonces, Pedro será abogado. Será abogado es el predicado. Será núcleo del predicado. ¿Qué cosa es abogado? Es un elemento que le ayuda a formar predicado a este verbo copulativo. Se llama predicativo. Predicativo. Otro ejemplo. Denis está feliz. ¿Qué se dice de Denis? Que está feliz. Está feliz es el predicado. Núcleo del predicado. El único verbo. El verbo está. Es del verbo estar. El verbo ser. Predicativo.
Morena en Lima. Este es un circunstancial del lugar. Ah, ya. No vas a predicativo. No, respeta. Este es un circunstancial del lugar. Pedro estuvo en la piscina. Ah, estuvo. Si acá fuera, Pedro estuvo triste. Ah, a ti. Ah, ah, bueno. Del predicado, sí, gente, toda, toda que es el sujeto, porque responde la pregunta que por hacer en voz activa, porque el sujeto ahora observa
Jóvenes, se fue la señal. Díganme, ¿hasta qué momento me he quedado en la explicación? ¿En qué parte? ¿Estaba explicando la oración compuesta? ¿Sí? ¿O solamente la oración simple? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Estaba explicando la oración compuesta? Voy a volver a compartir la diapositiva de la oración compuesta. ¿Ya? Imagino que recién se ha ido la señal o se fue hace rato. Hace rato. Hace rato. Ya, ya, ya. Qué desgracia, qué pena. A ver, a ver. Bien, tenemos acá, a ver, las oraciones compuestas, clases de oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. ¿Da? Bien, una oración compuesta, miren, acá estamos. La oración compuesta es aquella que en su estructura interna tiene incluida una o más proposiciones. Ejemplo, Juan canta, Rosa baila. Estas son oraciones simples, porque tienen sujeto, predicado, tienen un punto. ¿Cómo te das cuenta que una oración es simple? Porque solo tiene un verbo. Las oraciones simples solo tienen un verbo. Voy a transformar estas dos oraciones simples en una sola oración compuesta, uniéndolas. Y la oración sería, Juan canta y Rosa baila. De esa manera te das cuenta que tu oración es compuesta. La oración es compuesta, es aquella que en su estructura interna tiene incluida una o más proposiciones. Ejemplo, Juan canta y Rosa baila. Juan canta era una oración simple y ahora es proposición. Rosa baila era oración simple y ahora es proposición. Todo esto es mi oración compuesta. Toda oración compuesta presenta en su estructura proposiciones. Las proposiciones tienen la misma estructura de la oración, sujeto, predicado. Pero ya no se les llama oración, sino proposición, porque la oración tiene autonomía, independencia sintáctica. En cambio acá, estas proposiciones no tienen autonomía, dependen una de la otra, dependen de una estructura mayor que es la oración compuesta. Por eso ya no se les llama oraciones, sino se les llama proposiciones. El punto es el límite de la oración. Todo esto es una oración y es la oración compuesta. Te das cuenta que una oración es compuesta porque tiene proposiciones. ¿Cómo te das cuenta que hay proposiciones? Porque cada proposición tiene un verbo. Clases de oraciones compuestas. Oración compuesta coordinada, oración compuesta subordinada. Las oraciones compuestas coordinadas pueden ser yuxtapuestas conjuntivas. Las oraciones compuestas subordinadas pueden ser sustantivas, adjetivas, adverbiales. Vamos a repasar qué son las oraciones compuestas coordinadas. Oraciones compuestas coordinadas pueden ser de dos tipos: yuxtapuestas, llamadas también asindéticas, o conjuntivas. Las yuxtapuestas, jóvenes, son las oraciones cuyas proposiciones están unidas por un signo de puntuación, sea la coma, el punto y coma o los dos puntos. Veamos el siguiente ejemplo. Vilma es dentista, coma, Lula es enfermera, punto. El punto es el límite de la oración. Esta es una oración compuesta. Está formada por proposiciones. Primera proposición, Vilma es dentista, sujeto Vilma, predicado es dentista. Segunda proposición, Lula es enfermera, sujeto Lula, predicado es enfermera. Ah, ya. Pero estas proposiciones están unidas por una coma, no por una palabra. Este tipo de oraciones se llaman oraciones compuestas yuxtapuestas, porque la que las une es un signo de puntuación que puede ser la coma, puede ser el punto y coma o puede ser los dos puntos, como en estos ejemplos. En cambio, las oraciones compuestas conjuntivas son las oraciones cuyas proposiciones están unidas por una conjunción. Ya sabemos qué son las conjunciones. Las conjunciones pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas. Las oraciones compuestas, de la misma manera, pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas, según el conector que las una. Tenemos un ejemplo. Susan cocina y Raúl plancha. Acá lo que une a las proposiciones ya no es una coma, no es un signo de puntuación, sino es la palabra "y". Y la palabra "y" es una conjunción copulativa. Por eso esta oración compuesta se llama conjuntiva copulativa. Una es una conjunción. Por eso se llama oraciones compuestas disyuntivas. Aprueba.
se lo dará, otra proposición. ¿Te das cuenta? Porque hay dos verbos. El verbo dará, el verbo querrá. Por eso, esta oración conjuntiva adversativa. Oraciones compuestas consecutivas y lativas. Yo te amo, por tanto, no te haré daño. Yo te amo, primera proposición. Segunda proposición, no te haré daño. El conector es por tanto. Lo que une estas proposiciones no es un signo de puntuación, sino son los conectores por tanto. Por tanto, es una conjunción consecutiva, indica relación de consecuencia. Por lo tanto, esta oración compuesta es consecutiva, o llamada también hilativa. ¿Da? Acá tenemos, ¿no? Oraciones compuestas copulativas. Susan cocina y Raúl plancha. La I une, porque es una conjunción copulativa. Oraciones compuestas disyuntivas. ¿Apruebas el examen o te vas a la cárcel? O une las proposiciones. Por eso te das cuenta que es disyuntiva, porque la O es una conjunción disyuntiva. Oración compuesta adversativa. Querrá un beso, pero nadie se lo dará. Pero es lo que une las proposiciones. Por eso te das cuenta que esta oración compuesta es adversativa, porque la palabra pero es una conjunción adversativa. Oraciones compuestas consecutivas. Yo te amo, por tanto no te haré daño. Ah, por tanto es un conector, una conjunción consecutiva o hilativa. Oraciones compuestas distributivas. Bien haré ejercicios, bien dormiré. Dos verbos, dormiré, haré. Ah, ya. Proposiciones. La une el conector bien, bien, que es una conjunción distributiva. Oraciones compuestas explicativas. Es asintomático, es decir, no tiene síntomas. No tiene el verbo tener, es el verbo es. Dos proposiciones. ¿Qué las une? La conjunción es decir. La conjunción es decir es considerada una conjunción explicativa. Por eso esta oración compuesta se le llama explicativa. Clases de oraciones compuestas subordinada. A ver, cuando depende de una estructura mayor. Si nos damos cuenta acá, las proposiciones están bien separaditas por un conector, ya sea un signo de puntuación si tu oración es yuxtapuesta, o ya sea una conjunción, si tu oración compuesta es conjuntiva. Estas son las oraciones compuestas coordinadas. Pero las subordinadas, en cambio, no tienen necesariamente esos conectores. ¿Sí? La oración compuesta subordinada se puede confundir con la oración simple, porque la separación entre proposiciones no es tan clara. La oración compuesta subordinada tiene una proposición escondida dentro de la oración y tú tienes que darte cuenta dónde está. Puede tener una, dos o tres proposiciones escondidas dentro de la oración. Son las oraciones que presentan proposiciones subordinadas sustantivas. Una oración compuesta subordinada puede ser oración compuesta subordinada sustantiva. Ah, ¿cuándo? Cuando en el lugar del sustantivo hay una proposición. Oración compuesta subordinada sustantiva en función sujeto. El profesor de música bailó. ¿Quién bailó? El profesor de música. El profesor de música es mi sujeto. Esta oración es simple, solamente hay un verbo, el verbo bailar. En el lugar del sujeto voy a colocar una proposición, o sea, una pequeña oración. Tiene verbo. ¿Cómo sería? El que enseña música bailó. ¿Quién bailó? El que enseña música. El que enseña música es mi sujeto. Y a la vez en el lugar del sujeto hay una pequeña proposición, tiene verbo, el verbo enseñar, el que vendría a ser una locución sustantiva, sujeto, predicado. Ah, ya. Esto se llama oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque siempre el sustantivo, el núcleo del sustantivo es el núcleo del sujeto es un sustantivo. Por eso se le llama oración compuesta subordinada sustantiva. Oración compuesta subordinada sustantiva. En función a posición, Leo, el cartero, murió. ¿Quién murió? Leo, el cartero. Tú te das cuenta que el cartero es una posición. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una proposición subordinada sustantiva en función a posición? Fácil. Esta oración es simple. En el lugar de la posición, vamos a colocar ahora una proposición, o sea, una pequeña oración. Leo, el que traía las cartas, murió. ¿Quién murió? Leo, el que traía las cartas. Esta oración ya es compuesta y es subordinada. Las oraciones compuestas subordinadas sí se pueden dividir en sujeto y predicado inmediatamente, las subordinadas, las coordinadas no, pero dentro del sujeto o dentro del predicado está escondida la proposición. ¿Acá dónde está escondida? En la aposición. El que traía las cartas es lo mismo que decir Leo, solamente que ahora hay un verbo, traía. Esto es una proposición subordinada sustantiva, porque siempre el sustantivo cumple la función de núcleo de la posición. Oración compuesta subordinada sustantiva en función objeto directo. Mira, tengo acá el ejemplo. El locutor dijo algo muy importante.
¿Qué dijo el locutor? Algo muy importante. Algo muy importante es el objeto directo. Toda esta oración es simple porque solo tiene un verbo. La voy a transformar en oración compuesta. Y en el lugar del objeto directo voy a esconder la proposición. ¿Cómo sería? El locutor dijo que el presidente vendrá hoy. Ah, sujeto del locutor. Predicado dijo que el presidente vendrá hoy. Núcleo del predicado dijo. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo el locutor hoy? Esto sigue siendo el objeto directo, pero en el lugar del objeto directo hay toda una proposición. Ahí está el verbo vendrá. Vendrá. Hay verbo, por lo tanto es proposición. Oración compuesta subordinada sustantiva. Proposición subordinada sustantiva en función objeto indirecto. Mi amigo entrega víveres a los pobres. Esta oración es simple. Sujeto, mi amigo. Predicado, entrega víveres a los pobres. Núcleo del predicado, el verbo entregar. ¿Qué entrega? Víveres, objeto directo. A los pobres es el objeto indirecto. Responde la pregunta ¿a quién? ¿A quién entrega víveres mi amigo? A los pobres. En el lugar del objeto indirecto yo voy a colocar una proposición. Y sería, mi amigo entrega víveres a quienes necesitan. A los pobres, a quienes necesitan ahora. Objeto indirecto. Responde a la pregunta ¿a quién? ¿A quién entrega víveres mi amigo? A quienes necesitan. El verbo necesitar. Por eso me doy cuenta que esto es una proposición. Proposición subordinada sustantiva. Sí, porque el sustantivo cumple la función de objeto indirecto. Oración compuesta subordinada sustantiva en función agente. Igualmente. Carla fue ayudada por el campesino. Esta oración date cuenta que está en voz pasiva. Fue ayudada, tiene dos verbos, pero es una oración simple, solamente que está en voz pasiva. Por el campesino es el agente. En el lugar del agente voy a colocar una proposición, o sea, una pequeña oración, para que mi oración sea compuesta. Aquí esta oración es simple. Ahora la oración es compuesta. Carla fue ayudada por quien trabaja la tierra. Ah, decir por quien trabaja la tierra o decir por el campesino es lo mismo, solamente que esto ya es una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque está dentro de mi predicado, está escondidita y está en el lugar del agente en este caso. ¿Cuál es el agente? Por quien trabaja la tierra. Tiene el verbo trabajar. Oración compuesta subordinada adjetiva. Otro tipo de oración compuesta es la subordinada adjetiva. Los estudiantes responsables llegaron. ¿Cómo te das cuenta que hay una oración compuesta subordinada adjetiva? Fácil. Tenemos la palabra responsables acá, que es un adjetivo. Sabemos que todo adjetivo es modificador directo del núcleo del sujeto, que en este caso es estudiantes. En el lugar de responsables voy a colocar una proposición. Y esa va a ser la proposición subordinada adjetiva. La oración sería, los estudiantes que hacen sus tareas, que hacen sus tareas es lo mismo que decir responsables, sí, pero ahora es una proposición, porque tiene el Profesor, verbo hacer. disculpe, y es cambio de hora. Ya, cambio de hora. Listo. A ver, jovencitos, voy a dictar las claves rápidamente de la práctica en este momento. Ya. Va a quedar, imagino, grabado el dictado de las claves. Ya es una lástima que hayamos tenido corte de. Bien, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos. De la pregunta número 1, la respuesta es la letra E de enano. E de enano. De la pregunta número 2, la respuesta es la letra C, así como lo ven acá en la práctica. De la pregunta número 3, la respuesta es la letra B de bueno. De la pregunta número 4, la respuesta es la letra E de enano. De la pregunta número 5, la respuesta es la letra A. De la pregunta número 6, la respuesta es la letra D de dado. Pregunta 7, la respuesta es la letra B de bueno. De la pregunta 8, la respuesta es la letra C. De la pregunta 9, la respuesta es la letra E de enano. De la pregunta 10, la respuesta es la letra D de dado. Pregunta 11, la respuesta es la letra D de dado. Pregunta 12, la respuesta es la letra B de bueno. Pregunta 13, la respuesta es la letra D de dado. Pregunta 14, la respuesta es la letra E de enano. Pregunta 15, respuesta es la letra A. Pregunta 16, la respuesta es la letra C. Pregunta 17, letra A. Pregunta 18, B de bueno. Pregunta 19, letra C. Pregunta 20, letra C. Pregunta 21, letra C. 22, letra B de bueno. 23, B de bueno. 24, letra A. 25, B de bueno. 26, E de enano. 27, E de enano. 28, D de dado. 29, letra C. 30, D de dado. 31, E de enano. 32, E de enano. 33, E de enano.
34, E de enano. 35, E de enano. 36, letra C. 37, letra A. 38, D de dado. 39, E de enano. Hay tres preguntas que se han anulado. A ver, estas son, ¿da? Las preguntas que se han anulado, jóvenes, es la número 16, es la número 17 y es la número 18. Ya están anuladas. Les voy a colgar como material también las diapositivas que no he terminado de explicar, ¿ya? Para que lo tengan como material adicional, ¿ya? Las diapositivas de la oración compuesta. Bien, jovencitos, que les vaya bien en el examen. Eh, Confíen en sus conocimientos. Hasta la próxima oportunidad. Ya nos veremos seguramente en la universidad. Hasta luego, profesor.